Hola, bienvenidos a un nuevo video en el cual resolveremos un equilibrio ternario mediante la resolución de este ejercicio. Una mezcla con cantidades iguales de moles de benceno, tolueno y etilbenceno se vaporiza súbitamente en condiciones de temperatura y presión. Para las condiciones siguientes, determine la fracción mol de equilibrio XY y YI de las fases vapor y líquido que se forman y la fracción mol V del vapor formado. Suponga que se aplica la ley de Raoult. Entonces, en primera medida, A nos piden a temperatura de 110 grados Celsius y presión de 90 kilopascales. Los subíndices que vamos a utilizar van a ser el 1 para el benceno, el 2 para el tolueno y el 3 para el etilbenceno. En primera medida voy a explicar qué sucedería si quisiéramos enfocar este problema de manera secuencial como los anteriores, es decir, los de equilibrio binario. De esta forma, lo primero que vemos es que nos están dando la temperatura, así que es posible utilizar la ecuación de Antoine desde un principio para obtener las presiones de saturación de cada uno de nuestros componentes. Luego usamos la ley de Raoult en términos de sumatorias, y como tenemos tres componentes, la presión será igual a x1 por psat1 más x2 por psat2 más x3 por psat3. Luego sabemos que la fase líquida debe sumar un 100%, por lo que podríamos reemplazar x3 en términos de x1 y x2, ya que x3 va a ser igual a 1 menos x1 menos x2. Sustituimos esto en la ecuación para la presión. Luego distribuimos psat3 de esta manera y después agrupamos los términos que tienen x1 y los que tienen x2, de tal manera que nos queda P igual a psat1 menos psat3 por x1 más psat2 menos psat3 por x2 más psat3. Lo siguiente que podemos hacer es despejar este término que tiene x2, pasando estos dos a restar. Y después pasamos psat2 menos psat3 a dividir. De esta manera nos queda una expresión para x2 en función de todas las presiones y de x1. Si nos damos cuenta, la presión total es conocida, las presiones de saturación también lo son, ya que conocemos la temperatura, y solo nos quedaría por conocer x1. Y también utilizando la ley de Raoult es posible conocer las composiciones del vapor. De esta manera nos quedan tres ecuaciones. Cabe destacar aquí que si por ejemplo tuviéramos una de las composiciones del líquido, ya sea x1, por ejemplo la más sencilla, podríamos calcular x2 y con este par podríamos calcular y1 y y2. Es decir, si conociéramos solo una composición del líquido, ya podríamos conocer todo el equilibrio. Pero no solo una composición del líquido, podría ser cualquier composición. También, por ejemplo, una composición del vapor, supongamos Y2, conocida Y2 podríamos calcular X2 y con X2 podríamos calcular X1 y al final con X1 podríamos calcular Y1. Así que estas ecuaciones nos sugieren que es necesario conocer otra composición. Recordemos por un momento la regla de las fases de Gibbs para un equilibrio ternario. Entonces, en general, la regla de las fases de Gibbs es F igual a 2 menos pi más n, donde pi es el número de fases en equilibrio y n es el número de especies químicas. En este caso, para un equilibrio ternario, el número de fases en equilibrio van a seguir siendo 2, líquido y vapor, y el número de especies químicas será 3. Por lo tanto, el número de grados de libertad será F igual a 2 menos 2 más 3, es decir, 3. Quiere decir que tenemos que fijar tres propiedades para conocer todo el estado. En este caso nos están dando temperatura, presión y nos falta una. Esta es la razón por la cual este ejercicio no se puede enfocar de la forma como se han venido enfocando los equilibrios binarios. Volvamos al enunciado. La clave está justo aquí al principio. Nos dice, una mezcla con cantidades iguales de moles de benceno, tolueno y etilbenceno se vaporiza súbitamente en condiciones de temperatura y presión. Y es justo aquí donde nos dicen que se vaporiza súbitamente donde está la clave para resolver el problema. Tenemos que agregar obligatoriamente a nuestro análisis los cálculos de vaporización instantánea. Supongamos una operación en la cual un fluido F entra y una parte de este se vuelve vapor y otra líquido. Por supuesto, el fluido de entrada tendrá una composición global ZI y las composiciones de vapor y líquido serán Y y X respectivamente. Si hacemos un balance de materia aquí, sabemos que F tiene que ser igual a L más V, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Y además también podemos hacer un balance por componentes. ZI por F tiene que ser igual a
xy por L más y por V. De la primera ecuación podemos despejar L. L va a ser igual a f menos V. Y luego esta L se va a sustituir en la segunda ecuación, quedándonos zi por f es igual a xy por f menos v más y por v. Luego podemos distribuir ese xy, quedándonos zi por f igual a xy por f menos xy por v más y por v. Ahora podemos dividir toda la ecuación por f, de tal manera que se nos van a cancelar aquí estas dos f's, quedándonos solo zi. Estas dos también se cancelan y nos queda xy menos xy por v sobre f más y por v sobre f. Por conveniencia vamos a llamar a v sobre f como esta v diferente, la cual es la fracción evaporada. Nos dice qué tanto de la alimentación inicial se volvió vapor. Sustituimos esa v en nuestra ecuación y ahora lo que vamos a hacer es introducir una nueva variable. Vamos a introducir una variable k sub i, que es igual a y entre xy por definición, la cual se denomina como volatilidad, y lo que vamos a hacer es despejar de aquí y. Entonces y va a ser igual a ki por xy, la sustituimos en nuestra ecuación y nos damos cuenta que todos estos tres términos contienen xy. Sacamos factor común xy de ahí y nos queda que zi es igual a xy por 1 menos v más ki por v. Lo que nos queda ahora sería despejar xy, pasando a dividir todo este término, y luego, sacando factor común v, nos va a quedar xy igual a zi sobre 1 más v por ki menos 1. Ahora bien, sabemos que la sumatoria de todas las composiciones en el líquido tiene que sumar un 100%, es decir, la sumatoria de xy es igual a 1. Por lo tanto, podemos tomar sumatorias a ambos lados de la ecuación y nos queda que 1 debe ser igual a esto, a la sumatoria de zi sobre 1 más v por ki menos 1. Y esta es la ecuación que nos va a permitir resolver nuestro equilibrio ternario. Esta se conoce como una ecuación de tipo Radford-Rice, utilizada en cálculos de destilación instantánea. Ahora vamos a analizar qué variables son las que nos hacen falta. Arriba tenemos zi, que es conocida, ya lo vamos a ver. Abajo tenemos v, que es desconocida, de hecho es la variable que nos están pidiendo, la fracción evaporada, y es la que nos va a servir como una variable para suponer y así iterar. Y por último está ki. Ki, recordemos, se define como y entre xy. Tenemos que buscar una forma de calcular ki. Como nos dicen que la ley de Raoult es válida, entonces vamos a escribirla para un solo componente. Y por p es igual a xy por p sat i. De aquí vamos a despejar y entre xy. Entonces pasamos a dividir xy y pasamos a dividir p. De esta manera tenemos que por definición ki también será igual a p sat i sobre p. Esto solamente es válido si la ley de Raoult es válida, es decir, si tenemos un equilibrio ideal. Reanudemos nuestro algoritmo. En primera medida, vamos a seguir utilizando la ecuación de Antoine, de tal manera que con la temperatura podemos calcular las presiones de saturación. Luego, conocidas las presiones de saturación y la presión, podemos calcular KI. Conocida KI, lo que haríamos sería suponer un valor de V y empezar a iterar hasta que esta ecuación nos dé 1. De hecho, la podemos expandir, ya que nuestro equilibrio es ternario, es decir, de 3 componentes, la ecuación nos quedaría de esta forma. Y luego, cuando tengamos el valor de V, lo que podemos es calcular XY, es decir, cada una de nuestras componentes del líquido. Por último, calculamos las composiciones del vapor simplemente multiplicando como KI por XY. Y esa sería la forma como haríamos este cálculo. Entonces, retomando, nos dice que es una mezcla con cantidades iguales de moles de benceno, tolueno y etilbenceno. Quiere decir que la composición global, la composición inicial, es de 1/3, ya que todas son iguales. Por lo tanto, cada una de las ZIs, las composiciones globales, serán 1/3 o 0,333. También tenemos que sacar las constantes de Antoine de una fuente adecuada y ya estamos listos para ir a Excel. Bien, ya en Excel lo que vamos a hacer es, en primera medida, colocar nuestras composiciones globales. Estas van a ser las ZIs. Estas van a valer 1/3. Luego vamos a hallar nuestras presiones de saturación. Estas van a ser iguales a la exponencial de A menos B dividido entre la temperatura, que va a ser fija, más C. Arrastramos y así obtenemos las presiones de saturación de los 3 componentes.
El siguiente paso sería calcular nuestras volatilidades. Estas, utilizando la ley de Raoult, obtuvimos que es P SAT I dividido entre nuestra presión fija. Arrastramos y obtenemos las volatilidades de cada uno de los componentes. El siguiente paso será suponer un valor para V. Este valor debe variar entre 0 y 1. Vamos a suponer en este caso 0,5. Luego, conocida esa V, lo que vamos a hacer es calcular los XY. X1 va a ser igual a Z1 dividido entre 1 más B por paréntesis KI, o sea K1 en este caso, menos 1 y cerramos los paréntesis. Arrastramos y esos van a ser los valores de XY que estamos calculando. Luego necesitamos, para poder hacer el solver, la suma de esos tres valores. Claramente nos damos cuenta que no va a ser 1. Por lo que vamos a hacer el solver. Entonces vamos a poner celda, establecer objetivo, la suma con un valor de 0, cambiándonos la celda que supusimos, V. Le damos resolver y de esta manera se obtiene la solución. Luego vamos a hallar Y, es muy sencillo, simplemente va a ser KI por XY. Arrastramos y de esa manera obtenemos el equilibrio. Por lo tanto, se obtiene una fracción evaporada V de 83,6% y el equilibrio benceno, tolueno y etilbenceno a 110 grados Celsius y 90 kilopascales será este. El ejercicio prosigue y nos pide calcular esos mismos datos, pero a 100, 110 y 120 kilopascales. En realidad es muy sencillo, es solo cambiar la presión y volver a correr el solver. De esta manera se obtiene una tabla como esta. Tenemos aquí las presiones de 90, 100, 110 y 120 kilopascales con sus respectivas fracciones evaporadas y sus respectivos equilibrios. Lo que podemos ver es que a medida que aumenta la presión, la fracción evaporada tiende a disminuir. Eso tiene sentido, ya que entre más presión haya, pues más va a ser la tendencia a permanecer como líquido que como vapor. También podemos ver que a menor presión, la fase líquida es rica en el componente etilbenceno, mientras que la fase vapor tiene unas composiciones bastante similares. Al final, cuando la presión es muy alta, lo que pasa es que la fase líquida se vuelve muy similar y la fase vapor se vuelve muy rica en benceno. Y eso es todo. Ya sabes ahora cómo calcular un equilibrio ternario utilizando cálculos de vaporización instantánea. Si te ha parecido útil este video, no dudes en darle un like y compartirlo con alguien a quien también le pueda servir. Si tienes algún comentario, duda o sugerencia, no dudes dejarlo en los comentarios. Nos vemos en la próxima.